Buenos días. Hoy día vamos a revisar el contenido que nos va a ser útil para la práctica sobre osmolaridad, eh, soluciones, cálculo de la concentración de soluciones y relaciones. ¿Qué es lo que vamos a buscar con esta revisión y en la práctica? Vamos a buscar conocer el comportamiento del agua y los solutos a través de los compartimientos corporales, a través del intracelular al extracelular, ¿no? Cómo se comporta tanto el agua y los solutos eh, con respecto a la concentración de estos y a las características físicas del sistema que determinan la distribución tanto del agua como de los solutos. Reconocer la importancia de la composición y cuantificación de los solutos y el agua en el intra y extracelular. Como sabemos, existe una concentración y composición diferenciada de estas entre el intra y el extracelular, y esto es muy importante para preservar la función de cada uno de los compartimientos. Ello también va a conllevar a que esta composición y concentración diferenciada permita que tengan un volumen diferenciado, y ello va a tener repercusiones si se altera en la estructura de las células, como sucede por ejemplo en la hemólisis, ¿no? En el edema intracelular. Para esto vamos a realizar dos actividades. La primera actividad es la difusión simple, o trata sobre la difusión simple. ¿Qué vamos a buscar específicamente en esta actividad? Vamos a buscar entender qué es la difusión, ¿no? Como un proceso pasivo dependiente de un gradiente de concentración de soluciones, de soluciones y de solutos. Porque no solamente se tiene en cuenta la concentración del soluto, sino también del solvente, ¿no? Entender la relación entre el tamaño y el peso molecular. Mientras estemos en un sistema grávido o newtoniano sometido a una fuerza de gravedad, el peso y la masa o el tamaño de las partículas o de cualquier cuerpo va a tener una relación. Entender cómo la concentración de solutos afecta la tasa de difusión. Entonces, ¿qué viene a ser la concentración? Viene a ser el lugar donde se concentra la mayor cantidad de masa. Entonces, esta concentración de la masa en un lugar va a determinar el desplazamiento de las partículas, ¿no? Entender cómo el peso molecular afecta la tasa de difusión, es decir, el número de partículas que se van a desplazar de un lugar a otro o dentro de un sistema, y la velocidad con la que lo hagan, ¿no? Entonces, el tiempo que les tome. Entonces, el tamaño de las partículas va a afectar seriamente, y el peso molecular seriamente va a afectar la velocidad y la facilidad con la que consigan este equilibrio las partículas. Para esto tenemos que recordar un poco sobre energía cinética. Recuerden que toda molécula posee energía cinética y está en constante movimiento. A medida que las moléculas se mueven en forma aleatoria, ¿no?, a altas velocidades, van a chocar, y una vez que chocan, estas rebotan, ¿no? Rebotan, chocan entre sí y rebotan. Esto hace que cambien de dirección esta colisión. Para una dada temperatura va a existir un número de colisiones, ¿no? Entonces, toda la materia finalmente tiende, un sistema, ¿no?, de materia tiende a aproximadamente a tener un momento de equilibrio, ¿no?, en el cual la energía promedio sea distribuida uniformemente, la energía cinética, ¿no?, y con ello la masa, las partículas, ¿no?, es decir, el soluto y el solvente. Las moléculas más pequeñas, si hay una mezcla de partículas, o sea, partículas de distinto tamaño, las moléculas más pequeñas se van a mover más rápido que las moléculas más grandes. ¿Por qué? Porque la energía cinética, ¿no?, esta energía que va a impulsar, se va a desarrollar directamente con la velocidad, mientras que la masa lo va a hacer en sentido inverso, como vemos en esta ecuación, ¿no? Entonces, si despejamos la velocidad de la ecuación de la energía cinética, vamos a ver que la energía está directamente relacionada con la velocidad y la masa inversamente.
Y acá vemos la partícula como colisiona varias veces, cambia de dirección, transfiere o recibe energía y se desplaza, ¿no? Aleatoriamente casi por todo el sistema. De la misma forma lo harán las otras partículas, tanto las partículas similares como las partículas que son distintas, pero esta diferencia de tamaño les va a dar diferencia en la velocidad de desplazamiento o de difusión. Entonces, ¿qué es difusión? Diremos que es cuando un gradiente de concentraciones una diferencia de concentraciones tiene un efecto neto sobre el movimiento aleatorio de las moléculas y hace que las moléculas eventualmente se distribuyan en forma uniforme en un ambiente. En otras palabras, se produce difusión. ¿Qué cosa es difusión entonces? Es la distribución uniforme de las partículas, ¿no?, en un sistema. La difusión es el movimiento de moléculas entonces, desde la región de mayor concentración a la región de menor concentración. La fuerza impulsora detrás de esta es la energía cinética que tiene o que lleva cada partícula. En este gráfico tenemos dos, ¿no?, gráficos, la A que está en la parte superior y el B que está en la parte inferior. En el A tenemos un sistema separado por una membrana en la cual hay un poro y de un determinado tamaño, y en un lado, en el lado izquierdo, hay una mayor concentración, lo cual hace que las moléculas busquen pasar hacia el lado izquierdo a través de este poro, ¿no?, para alcanzar una concentración similar. Entonces vemos cómo esta diferencia de concentraciones en ambos lados, entre ambos lados, viene a ser un gradiente. Un gradiente no es sino una diferencia de concentraciones en dos puntos distintos. Entonces esta diferencia de concentraciones va a hacer que las partículas tengan una dirección de desplazamiento, del lugar de mayor concentración, donde están más concentradas, hacia el lugar de menor concentración, como si fuera un plano inclinado. Si en el gráfico de la parte inferior, en la parte B, si a esta membrana le agregamos una carga positiva al interior de la membrana y una carga negativa al exterior de la membrana, vamos a ver que las partículas con carga negativa, ¿no?, que estaban en el exterior, van a tender a introducirse al interior. ¿Por qué? Buscando aproximarse a las cargas positivas que están al interior de la membrana, ¿no? Finalmente, en la parte derecha del mismo gráfico, del B, vamos a ver cómo la mayor parte de partículas ya se han desplazado del exterior al interior y no han alcanzado un equilibrio de concentraciones. ¿Por qué? Porque no solamente están obedeciendo al equilibrio de la concentración de la masa, sino también de las cargas, ¿no? Están tratando de equilibrar las cargas. Entonces, esto nos hace recordar que las partículas no solamente van a obedecer a la distribución de la masa, sino también a la distribución de las cargas eléctricas. Las membranas semipermeables. ¿Por qué recordamos esto? ¿O por qué mencionamos esto? Porque las células son membranas selectivas. Van a seleccionar qué sustancia pasa al interior y cuál no, ¿no? Entonces, o en sentido inverso, cuál pasa del interior al exterior. La difusión de partículas dentro y fuera de las células es modificada por la membrana plasmática, que es una barrera física. Entonces, recordemos que la membrana plasmática tiene una carga y tiene una solubilidad determinada, ¿no?, una liposolubilidad. Entonces, en general las moléculas se difunden pasivamente a través de la membrana plasmática, si son lo suficientemente pequeñas como para pasar por estos poros, ¿no?, y son ayudadas por el gradiente eléctrico y concentración de ellas. Entonces, si las partículas son lo suficientemente pequeñas, van a ser impulsadas o empujadas por el gradiente de concentración de partículas, es decir, de masas, y por el gradiente eléctrico. O si pueden disolverse en la porción lipídica de la membrana. Recordemos que la
membrana celular tiene una naturaleza lipídica, una composición lipídica. Entonces, esto hace que, por ejemplo, moléculas como el CO2, el oxígeno, puedan difundirse a través de esta membrana con cierta facilidad. Una membrana, entonces, se llama selectivamente permeable si tiene una permeabilidad diferencial o simplemente permite el paso de algunas partículas de soluto o moléculas, pero no de otras. En este gráfico vamos a ver cómo la membrana celular va a permitir el paso, ¿no? En el primer cuadro vemos de color verde, vemos partículas pequeñas, hidrofóbicas, o sea, liposolubles, que van a distribuirse o que van a penetrar fácilmente la membrana celular. Son el caso del oxígeno, del CO2, del nitrógeno, del benceno, ¿no? Ya en azul, en el cuadro azul, tenemos partículas pequeñas y sin carga, ¿no? Un poquito más grandes, quizás, pero ¿no? Como el agua, el glicerol, el etanol, que también van a pasar fácilmente debido a que no tienen polaridad, ¿no? No tienen carga. Entonces, el hecho de no tener carga, ¿no? El tamaño relativamente pequeño y una mayor concentración en el exterior va a hacer que estas moléculas pasen del exterior al interior. Y ya en amarillo, en el tercer cuadro, vemos moléculas mucho más grandes, ¿no? Sin carga, pero moléculas grandes, como por ejemplo la glucosa, ¿no? Tenemos algunos aminoácidos también, nucleótidos, ¿no? Entonces vemos cómo estas partículas o estas moléculas, por su tamaño, no van a poder pasar a la membrana celular. Ya en color naranja o melón tenemos a moléculas pequeñas pero con carga, ¿no? Con una carga muy fuerte, como por ejemplo son los hidrogeniones, el sodio, el bicarbonato, el potasio, el calcio, el cloro, el magnesio, que debido a su carga les va a costar o no van a poder pasar la membrana, no van a difundir fácilmente a través de la membrana celular. Entonces tenemos que hablar de ósmosis, ¿no? Vamos a ver cómo se relaciona la difusión con la ósmosis. Para esto sigamos recordando o mencionando a la difusión. La difusión de las partículas o de un soluto disueltas en agua a través de una membrana selectivamente permeable se llama difusión simple, ¿no? O sea, difusión simple. Las partículas pasan de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. La difusión de agua también se puede dar a través de la membrana diferencialmente permeable, se llama ósmosis. ¿Qué sucede? Si es que las partículas del soluto no pueden pasar a través de la membrana que divide a un sistema en dos, entonces el agua es la que va a pasar hacia el lado donde hay una mayor concentración de soluto. ¿Esto qué va a buscar? Esto va a buscar que los dos centros de masa coincidan, los dos centros de masa de concentración de partículas. El centro de masa es el lugar donde se ubica el centro de la sumatoria de la masa de las partículas, ¿no? En este caso, si tenemos soluto y solvente, son dos partículas de distinto tamaño, entonces ambas van a buscar distribuirse en forma uniforme, buscando tener ambas un mismo centro de masa, y si es que no lo puede hacer el soluto, lo va a hacer el solvente, a través de una membrana que no permite el paso del soluto. Entonces esto se conoce como ósmosis. La difusión simple y la ósmosis entonces implican el movimiento de sustancias desde un área de mayor concentración a una de menor concentración, es decir, según el gradiente de concentraciones. El agua va a difundirse desde su lugar donde haya más cantidad de agua hacia donde haya menor cantidad de agua con respecto al soluto, y el soluto hará lo inverso con respecto al agua. Se desplazará del lugar donde haya mayor cantidad de soluto al lugar donde haya menor cantidad de soluto con respecto al solvente o al agua. Para esto vamos a desarrollar dos actividades. La primera actividad va a consistir en experimentar con la difusión simple. Y en esta actividad vamos a proporcionar información
o vamos a recoger información sobre el paso del agua a través de membranas selectivamente permeables. Se puede aplicar esto a membranas vivas, ¿no? A la membrana celular. Entonces es muy importante ver cómo se comporta el agua y los solutos con respecto a una membrana selectivamente permeable como la membrana celular, pero en este caso en laboratorio. Las membranas de diálisis que se van a utilizar en este experimento van a tener un límite de peso molecular diferente, o sea, es decir, van a permitir el paso de moléculas con determinado peso, ¿no? Cuanto mayor es el número, el peso o la masa molecular, ¿no? Mayor será el poro de las membranas que se requiera para que estas partículas puedan difundir. Si el poro es más pequeño que la masa de la partícula no va a difundir. Entonces, evaluaremos cuál es el efecto. Otro concepto que vamos a tener que recordar es el del peso molecular de un soluto, que es el número expresado en gramos de un mol, donde el mol, recordemos que es un número constante de moléculas, o de moléculas, que es 6.02 por 10 a la 23 moléculas por mol. Es decir, un mol contiene un número siempre de 6.02 por 10 a la 23 de la molécula que estamos mencionando. Cuando mayor es el peso molecular, mayor será también la masa molecular, ¿no? Recordar que el término masa molecular a veces también lo usamos en forma indistinta cuando nos queremos referir al peso. ¿Qué equipo vamos a utilizar para esta práctica? Vamos a utilizar un vaso de precipitados, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, que van a simular dos partes de un sistema, dos porciones de un sistema. Y vamos a utilizar para que los solutos se difundan de una parte del sistema a la otra del sistema, de donde son vertidos hacia donde no se encontraban. Y también vamos a utilizar membranas de diálisis con un límite distinto o distintos límites para el peso o masa molecular. Solutos. Vamos a tener que recordar algunas características de los solutos. Primero vamos a tener que tener en cuenta su peso o masa atómica o molecular. Entonces, para esto tenemos que tener presentes los valores que se encuentran en la tabla periódica, ¿no? En este caso, en esta práctica del cloro y del sodio, ¿no? Del sodio 22.9, ¿no? Y del cloro 35.45, ¿no? Después también vamos a tener que recordar el peso o masa molecular de algunas moléculas como la urea, la albúmina y la glucosa, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo la molécula más grande resultaría siendo la albúmina, ¿no? Y relativamente más pequeñas vienen a ser la urea y la glucosa, ¿no? La glucosa tiene una masa molar de 180.15 gramos por mol y la urea de 60.022 gramos por mol, mientras que la albúmina llega a tener una masa molecular de 67 kilodalton. Membranas y vasos y precipitados. Bueno, acá vemos en esta gráfica el laboratorio que vamos a utilizar para simular la difusión de los solutos a través de las membranas que están en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho, empezaremos por el lado derecho, tenemos membranas con poros para distintas masas moleculares. Por ejemplo, tenemos porosidades de 20, de 50, de 100 y de 200. También tenemos ya en la parte superior los dos recipientes que se van a juntar o que se van a unir a través de una membrana para que van a servir como contenedores
para poder vertir tanto soluto como solvente, ¿no? A los costados de estos contenedores vamos a ver analizadores ¿no? pantallas donde se va a ver la concentración de los distintos solutos, ¿no? La concentración para los solutos que se encuentran en los dispensadores de la parte media, ¿no? Que son el sodio, la urea, la albúmina y la glucosa. Entonces se va a poder preparar soluciones con distintas concentraciones ¿no? Distintas concentraciones de estos solutos, y se probará la capacidad de difundir de los solutos a través de estas membranas de diálisis, ¿no? Entonces esto nos permitirá relacionar la capacidad de difundirse de un soluto hacia otro en un tiempo. Para esto contamos con un timer, ¿no? Que nos va a registrar el tiempo, ¿no? Está en la parte inferior donde dice 60 minutos, y en la parte más inferior vemos un panel donde se van a registrar los datos, una hoja de datos donde se van a registrar los datos para que luego podamos analizar, discutir e interpretar y llegar a las conclusiones, ¿no? Del proceso de difusión en relación a la permeabilidad de las membranas y la masa o peso molecular. La segunda actividad nos va a permitir evaluar y comprender la ósmosis. ¿Qué buscamos con esto? ¿Cuál es el objetivo? Explicar cómo la ósmosis es un tipo especial de difusión, ¿no? Habíamos dicho que si los solutos no logran desplazarse para lograr un equilibrio de centro de masa, lo va a hacer el agua. Entonces, este desplazamiento del agua, cuando el soluto no lo puede hacer, se conoce como ósmosis. Entender entonces que la ósmosis es un proceso pasivo dependiente del gradiente de concentración de agua, ¿no? Del lugar donde hay mayor cantidad de agua al lugar donde hay menor concentración de agua. Explicar cómo se relaciona la tonicidad de una solución con los cambios de volumen celular, ¿no? Vamos a tratar de comprender qué cosa es tonicidad, ¿no? ¿Qué cosa es tonicidad? Y cómo se producen los cambios de volumen con respecto a la ósmosis. Comprender las condiciones que afectan esta presión osmótica que se va a generar. Ósmosis. Entonces la ósmosis, como hemos ya venido hablando un poco de este fenómeno, la ósmosis es una forma especial de difusión. Se llama ósmosis entonces a la difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable. La membrana selectivamente permeable, diferencialmente permeable o semipermeable, que permite que solo algunas moléculas pasen a través de esta. Entonces, en este caso, permitirá el paso solamente del agua, más no del soluto, debido a que el agua puede pasar, atravesar los poros de la mayoría de membranas, puede moverse de un lado de la membrana hacia el otro con relativa facilidad. Este desplazamiento del agua, que ocurre a través de una membrana de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración del agua, se conoce como ósmosis. La ósmosis, entonces, como vemos en la gráfica, es el desplazamiento del agua del lugar donde hay mayor cantidad o concentración de partículas de agua al lugar donde hay menor cantidad o concentración de partículas de agua, ¿no? ¿Para qué? Para buscar un equilibrio de las concentraciones, tanto de partículas de soluto como de solvente. Entonces, en este caso, como el soluto no puede salir de la membrana o del interior de la célula, en este caso, ¿qué va a hacer el agua? Se va a introducir hacia el lugar donde hay mayor concentración, ¿no? Este es un caso teórico, ¿no? Porque ya sabemos que el sodio se encuentra con mayor concentración en el extracelular.
Movimiento molecular versus ósmosis neta. Si colocamos agua destilada a ambos lados de la membrana, no se produce movimiento neto del agua. Es decir, si nosotros tenemos agua destilada en un sistema, va a tener un centro de masa. Este centro de masa para las moléculas de agua no se va a desplazar, va a estar siempre en el medio, ¿no? Entonces, buscando su equilibrio. Una vez que alcanza su equilibrio, busca no desplazarse o no separarse de este. También hay que recordar, sin embargo, que esas moléculas de agua aún están en movimiento, ¿no? De un lado al otro, ¿no? ¿no? En tal situación nosotros diríamos que no hay ósmosis neta. Es decir, el centro de masa no se desplaza a pesar que las partículas se puedan estar moviendo. Entonces, el no desplazamiento o no cambio de la posición del centro de masa está en relación con la ósmosis neta o con la ausencia de la ósmosis neta. Gradientes de concentración del agua y solutos. La concentración de agua de una solución depende del número de partículas de soluto presentes. Por esa razón, aumenta la concentración de soluto, ¿no? Es decir, por esa razón, al aumentar la concentración de soluto, coincide con disminuir la concentración de agua, ¿no? Ahora, el agua se mueve hacia abajo, su gradiente de concentración, desde el área de mayor concentración hacia el área de menor concentración. Siempre se mueve la solución, ¿no?, del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. Lo mismo va a ser el soluto, si es que lo pudiera hacer. Entonces, cuando no lo puede realizar el soluto, lo hace el solvente. Entonces, buscando, ya sabemos, una distribución equitativa de las partículas dentro de todo el sistema, o una concentración similar en todo el sistema, buscando un equilibrio de las concentraciones. Todo esto es importante por varias razones, pero una de ellas es la presión que se va a generar en el sistema o en una parte del sistema. Al aplicar este concepto, entonces, en un sistema cerrado, donde los volúmenes no pueden cambiar, podemos predecir que la presión en la solución más concentrada se elevará. ¿Por qué? Porque al las partículas de soluto tratar de atraer, o viceversa, las partículas de solvente tratar de ir hacia el lugar donde hay menor concentración de estas o mayor concentración de soluto, van a crear un mayor volumen en un espacio ya inexpandible o que no puede cambiar de tamaño. Entonces esto va a llevar a un incremento de la presión. Esto se conoce como presión osmótica y se mide en milímetros de mercurio, ¿no? También se pueden medir en otras unidades de presión, centímetros de agua, ¿no?, etcétera. Pero para esto se mide en milímetros de mercurio. Este es un gráfico donde se muestra cómo se genera la presión osmótica, ¿no? Si tenemos un sistema dividido en dos partes por una membrana semipermeable, que va a determinar esta división o esta membrana, dos cámaras, la cámara A y la cámara B, y le pusiéramos un límite de volumen a estas dos cámaras, o sea, que no sean expandibles, y ¿no?, ¿qué va a pasar con el agua que va a encontrarse en las dos cámaras y que va a poder difundirse a través de la membrana semipermeable, a diferencia de las partículas de soluto en rojo? Entonces el agua va a desplazarse del lugar de menor concentración de partículas de soluto, del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Y qué va a hacer? Va a generar una mayor masa, ¿no?, o la permanencia o paso de una mayor masa a un espacio donde hay
un volumen que no va a poder cambiar o cuyo incremento de volumen quizás sea limitado, como en el caso de las células. Entonces esto va a generar una mayor presión, un incremento de presión, mientras que en el lugar de donde salga el agua o de donde se extraiga el agua o que deje el agua, el espacio que deje el agua, entonces va a haber una menor masa en la cámara B. Mientras que en la cámara A va a haber un incremento de presión, en la cámara B va a haber una disminución de la presión. Entonces va a generarse una presión negativa, ¿no? Esto se relaciona con el concepto de tonicidad. Entonces, los cambios osmóticos pueden afectar el volumen de las células cuando se coloca estas células en soluciones con distinta concentración de solutos. El concepto de tonicidad entonces se refiere a la forma en que una solución afecta el volumen de la célula. La tonicidad de una solución nos dice si una célula se incrementará o se reducirá de volumen, si la concentración de solutos es impermeable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una solución con una alta concentración de sales con respecto a la concentración intracelular, esta solución será una solución hipertónica. Si tenemos una solución con la misma concentración de sales con respecto a la concentración intracelular, esta solución será isotónica con respecto al líquido intracelular. Y si tenemos una concentración con baja o nula concentración de sales con respecto al intracelular, tendremos una solución hipotónica. Entonces podemos predecir, según lo hablado, cuál va a ser el comportamiento del agua. Entonces el agua irá del lugar de mayor concentración de partículas al lugar de menor concentración, o las partículas irán, ¿no?, buscando un equilibrio de concentraciones. Entonces esto se conoce como tonicidad o se entiende como tonicidad. En esta actividad vamos a evaluar la presión osmótica generada, y para esto en un sistema o en la porción de un sistema. Para esto vamos a utilizar vasos de precipitados, como en la práctica anterior, ¿no?, en la primera parte de la práctica, vasos de precipitado que van a venir a ser las dos partes de un sistema, divididos por una membrana. Y estas membranas de diálisis van a tener una porosidad para moléculas de un peso o masa molecular distinto. También vamos a contar con solutos, como en el caso anterior, con cloruro de sodio, con urea, glucosa, ¿no?, albúmina, solventes como agua destilada, ¿no?, y vamos a contar con un sensor de presión. Como vemos, este panel es muy similar e idéntico al anterior. Vamos a tener las membranas de diálisis a la derecha, membranas de diálisis con porosidad para masas de 20, 50, 100 y 200. Vamos a tener los contenedores en la parte superior para las soluciones con distintas concentraciones de soluto, divididos o separados por una membrana que al final va a buscar ser un solo sistema en el cual se va a buscar el equilibrio de las concentraciones, tanto de soluto como de solvente, pero a diferencia del experimento anterior, estos contenedores van a contar con unos sensores de presión en sus tapas, ¿no? En la parte superior vemos ahí sensores de presión que van a registrar la presión en milímetros de mercurio. Lógicamente también a los costados de ambas cámaras vamos a tener unos paneles que nos van a mostrar el resultado de los analizadores de concentración de los solutos, ¿no? Y en la parte media tenemos los dispensadores donde se va a preparar las distintas concentraciones de solutos
sodio, albúmina, glucosa. En la parte media inferior tenemos el timer, ¿no? Donde vamos a tener un reloj que nos va a permitir medir el tiempo, y en la parte media, encima del timer, tenemos los botones o la botonera para dispensar las soluciones preparadas o limpiar los contenedores, ¿no? Los flush. En la parte inferior tenemos el panel donde se van a registrar los datos, tanto para el soluto que se está utilizando, ¿no? La concentración, ¿no? La porosidad de las membranas, ¿no? Las presiones que se alcance, sobre todo las presiones, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces, y las velocidades finalmente también vamos a poder registrar las velocidades de difusión en milimoles por segundo. Entonces vamos a poder evaluar las velocidades de difusión de las partículas y sobre todo las presiones alcanzadas en cada contenedor. Entonces vamos a ver que de acuerdo a la concentración de partículas y agua, en general de masa, en uno o en otro contenedor, podría producirse eventualmente presiones distintas, es decir, una diferencial de presiones, un gradiente de presiones. Entonces, todo lo que hemos revisado nos va a permitir entender que a diario, en la práctica médica, vamos a manipular constantemente la membrana celular. Es decir, en la vida diaria también, cuando ingerimos una determinada cantidad de sales, una determinada cantidad de líquidos, estamos afectándola o estamos manipulando la concentración de solutos y solventes en el extracelular y en el intracelular. Entonces todo ello se ve afectado. Estos gráficos nos sirven para recordar eso, ¿no? Hay dos conceptos básicos, dos términos básicos que vamos a tener que tener presentes. Es el de molaridad, que se refiere a la concentración de un soluto en un solvente cuando vemos o cuando utilizamos unidades de medida de volumen para el solvente, ¿no? Entonces el soluto lo vamos a expresar siempre en moles, ¿no? En moles o en gramos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de moles, de un mol por un litro, vamos a tener que, decimos que estamos hablando de molaridad. Si utilizamos unidades de medida como el kilo para el solvente, para el agua, entonces estaremos hablando en términos de molaridad, ¿no? Podemos utilizar ambos términos teniendo las consideraciones necesarias, como vamos a verlo posteriormente. ¿Para qué nos va a servir esto? Todo esto nos va a servir para entender la osmolaridad plasmática o la osmolaridad de los distintos compartimientos intra y extracelular y cómo estos se pueden afectar. Y para esto tenemos que entender que cada partícula o cada molécula potencialmente tiene una actividad osmótica, ¿no? Entonces, cuando estas moléculas tienen esta capacidad osmótica, es decir, de atraer el agua, entonces estamos hablando de osmolaridad, ¿no? Entonces, osmolaridad. Si tenemos la capacidad de que una molécula de azúcar o una molécula de sodio o una partícula de sodio atraiga al agua, si es que la partícula no puede ir hacia el lugar de menor concentración, entonces, y al contrario, entonces estamos hablando de osmolaridad. Esto lo vemos también a diario, por ejemplo, cuando echamos un poco de sal a algún alimento o azúcar a la piña, vemos cómo se extrae el agua de la piña. Entonces estamos haciendo uso de la osmolaridad, de la actividad osmolar. Entonces esta osmolaridad entonces la vamos a calcular teniendo en cuenta la capacidad osmótica
de la partícula o de la sustancia y su concentración, ¿no? Entonces, donde vemos esta fórmula para calcular la osmolaridad es igual a G por C, donde G va a ser el número de partículas osmóticamente activas por mol, ¿no? Por citar un ejemplo, si tenemos una molécula de cloruro de sodio, esta cuando se diluya va a diluirse en dos moléculas, una de cloro y una de sodio. Las dos van a tener capacidad para atraer el agua, ¿no? O para difundirse en ella. Entonces son osmóticamente activas. Entonces un mol, ¿no? Entonces de cloruro de sodio podría generarme 2 osmoles. Entonces, para calcular la osmolaridad, lo que tengo que hacer es multiplicar la concentración de la sustancia en moles por litro por la capacidad osmolar, ¿no? Entonces, si tengo una partícula que tiene una capacidad de generar 2 osmoles, ahora tendré que multiplicarse por 2. Y si solamente es una partícula que no se va a dividir en 2, solamente es una partícula o una molécula osmóticamente activa, seguirá siendo 1 osmol por mol. Esto, por ejemplo, lo vamos a utilizar si queremos calcular, por ejemplo, la osmolaridad que tiene una solución de 0.1 mol por litro de cloruro de sodio. Entonces diremos que este cloruro de sodio va a tener un potencial de generar 2 osmoles por cada mol. Como cada mol, ¿no?, la capacidad osmolar del cloruro de sodio es 2 osmoles por mol, entonces diríamos que si hay un mol por litro, vamos a tener, que 0.1 mol por litro, vamos a tener 0.2 osmoles por litro. Como estamos hablando en términos de osmoles y son partículas muy pequeñas, en la práctica médica utilizamos los miliosmoles. Entonces multiplicamos estos 0.2 osmoles por litro por 1000 y vamos a tener que tenemos 200 miliosmoles por litro. Entonces, en conclusión, en este ejemplo, 0.1 mol de cloruro de sodio ha sido capaz de generar 200 miliosmoles por litro. Este es un ejemplo un poco más aplicativo en la práctica médica, que lo vamos a ver a diario, ¿no? Estos valores son para recordar, ¿no? Lo deben haber visto en su libro, ¿no? Estos valores son para recordar que los fluidos extracelular e intracelular buscan alcanzar un equilibrio en su concentración osmolar, ¿no? 280 en la primera columna vamos a ver la distribución de los líquidos corporales en litros. Si tenemos un paciente o una persona de 70 kilos, sabemos que un 20% de su masa o peso va a ser fluido extracelular y un 40% va a ser fluido intracelular. Entonces multiplicamos 70 por 40 y nos va a salir 28. Y si multiplicamos, quedaría por 0.4, y si multiplicamos 70 por 0.2 nos va a salir 14. Entonces tenemos la distribución de 14 litros para el extracelular y 28 para el intracelular. La sumatoria de todo el agua corporal va a ser 42 litros. Entonces ese es el solvente total corporal que tenemos. Y la concentración osmolar, tanto en el intracelular como extracelular, que han buscado su equilibrio, es de 280 miliosmoles por litro. Ahora, si nosotros queremos saber la carga osmolar que tiene cada compartimiento, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la concentración por el volumen. Se elimina el volumen de los litros con el volumen de la concentración que se encuentra en el denominador y se multiplican los números y se obtiene la carga osmolar. Tendríamos entonces en la columna de la derecha una carga osmolar de 3.920 miliosmoles para el extracelular y 7.840 miliosmoles para el intracelular. Y la carga